Queridos hermanos, en Jesucristo nuestro Señor, continuamos hablando de la Sagrada Eucaristía conforme las Sagradas Escrituras, en este caso, según el Evangelio de San Marcos. Y dice así: sección de los panes, regreso de los 12 y primera multiplicación de los panes. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar deshabitado para descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no tenían ni tiempo para comer. Se fueron, pues, en la barca ellos solos a un lugar deshabitado. Pero los vieron alejarse y muchos, al reconocerlos, fueron allá por tierra desde todos los pueblos, llegando incluso antes que ellos. Al desembarcar, vio Jesús un gran gentío. Sintió compasión de ellos, pues eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Como se hacía tarde, los discípulos se acercaron a decirle: el lugar está deshabitado y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los poblados y aldeas de los alrededores y se compren algo de comer. Jesús les respondió: denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: ¿dónde vamos a ir a comprar pan por valor de 200 denarios para darles de comer? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 peces. Jesús mandó que se sentaran todos por grupos sobre la hierba verde, y se sentaron por grupos de 100 y de 50. Él tomó entonces los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los fue dando a los discípulos para que lo distribuyeran. Y también repartió los 2 peces entre todos. Comieron todos hasta hartarse, y con lo que sobró del pan y del pescado llenaron 12 canastas. Los que comieron los panes eran unos 5000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuando con el Evangelio de San Marcos, vamos a leer la segunda multiplicación de los panes. Por aquellos días se reunió de nuevo mucha gente. Como no tenían nada para comer, llamó Jesús a los discípulos y les dijo: siento lástima de esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen nada para comer. Si los envío a sus casas en ayunas, se desmayarán por el camino, pues algunos han venido de lejos. Sus discípulos le contestaron: ¿dónde podemos conseguir pan en este lugar deshabitado para dar de comer a todos estos? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos respondieron: 7. Mandó entonces a la gente que se sentara en el suelo,
Tomó luego los 7 panes, dio gracias, los partió y se los iba dando a sus discípulos para que los repartieran. Ellos los repartieron a la gente. Tenían además unos pocos pescados. Jesús los bendijo y mandó también que se los repartieran. Comieron hasta hartarse, y con lo que sobró recogieron 7 cestas. Eran unos 4.000. Jesús los despidió, subió enseguida a la barca con sus discípulos y se fue hacia la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a leer un encuentro que Jesús tiene con los fariseos. Los fariseos piden un signo, advertencias de Jesús a sus discípulos. Se presentaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús, pidiéndole una señal del cielo, con la intención de tenderle una trampa. Jesús, suspirando profundamente, dijo: ¿por qué pide esta generación una señal? Les aseguro que a esta generación no se le dará ninguna señal. Y dejándolos, volvió a embarcarse y se dirigió a la otra orilla. Habían olvidado llevar alimento y solo tenían un pan en la barca. Jesús entonces se puso a advertirles diciendo: abran los ojos y tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la levadura de Herodes. Ellos comentaban entre sí, pensando que les había dicho aquello porque no tenían pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué están comentando que no tienen panes? ¿Aún no entienden ni comprenden? ¿Siguen con la mente cerrada? Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. ¿Es que ya no se acuerdan cuántas canastas llenaron con lo que sobró cuando repartí los 5 panes entre los 5.000? Le contestaron: 12. Jesús insistió: ¿y cuántas cestas llenaron con lo que sobró cuando repartí los 7 panes entre los 4.000? Le respondieron: 7. Jesús añadió: ¿y aún siguen sin comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos con el Evangelio según San Marco. Y dice así: la cena de Pascua. Preparativos para la cena. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero pascual, sus discípulos preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y allí donde entre digan al dueño: el maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a celebrar la cena de Pascua con mis discípulos? Él le mostrará en el piso de arriba una sala grande y bien alfombrada. Preparen todo allí para nosotros. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, encontraron todo tal como Jesús les dijo y prepararon la cena de Pascua. Institución
de la Eucaristía. Durante la cena, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo: Tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego un cáliz, pronunció la acción de gracias, lo dio a sus discípulos y bebieron todos de él. Y les dijo: Esta es mi sangre, la sangre de la alianza derramada por todos. Les aseguro que ya no beberé más de este fruto de la vid hasta el día de aquel en que beba un vino nuevo en el reino de Dios. Repito, institución de la Eucaristía. Durante la cena, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo: Tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego un cáliz, pronunció la bendición, pronunció la acción de gracias, lo dio a sus discípulos y bebieron todos de él. Y él les dijo: Esta es mi sangre, la sangre de la alianza derramada por todos. Les aseguro que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día aquel en que beba un vino nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente, nuestro Señor Jesús, en el Evangelio, según San Marcos, nos fue preparando a todos nosotros y a todas las personas a través de la multiplicación de los panes, lo que sería la institución de la Eucaristía, lo que sería el culmen de esa multiplicación de los panes, que prefiguraba lo que iba a venir en la cena pascual, en donde Jesús se quedan las especies del pan y del vino. Se queda por amor a nosotros y por su santa humildad en un pedacito de pan, que es la hostia consagrada. En esa hostia consagrada por el sacerdote se encuentra el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesús. Y cuando nosotros comulgamos, enseñan los sacerdotes que participamos en la gracia y en la divinidad de nuestro Señor. Lo llevamos adentro. Para nosotros los seguidores de Jesús, creemos firmemente que Él está allí, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y también hay muchos testimonios respecto a hostias, a Eucaristía, que se han convertido en sangre y que al examinar esa sangre tiene un solo ADN, un solo ADN, cosa misteriosa. Sí, tiene un solo ADN, no como el de nosotros. Y también cuenta una persona
muy estudiosa de estos temas, de estos milagros eucarísticos, que cuando hicieron un examen en un laboratorio, sin saber de qué se trataba, descubrieron que había sangre en esa hostia y que allí se demostraba que esa sangre era como de una persona que sufrió muchísimo y que tuvo dolor fuertísimo de corazón. Estos científicos no sabían que se trataban de una hostia. Llevaron a 3 laboratorios y pusieron en uno de ellos, sí, este, necesitamos que analicen esto, a ver qué hay, a ver qué es. Y ahí dijeron estas sorprendentes explicaciones. Sangre de una persona con un solo ADN. Sangre de una persona que sufrió mucho y que sufrió mucho en su corazón. Que suceden cuando personas, por ejemplo, tienen un gran shock o tienen un accidente de tránsito y se infartan de una manera este, para nosotros natural, dolorosa, y eso es lo que encontraron en la hostia. Nosotros, los seguidores de Jesús, creemos firmemente que Él está allí. Amén.